Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, a todas. Ahí veo que se van conectando el audio. Están invitados también quienes quieran a activar sus cámaras como para vernos un poco, para interactuar un poco más. Les cuento algunas cuestiones generales, seguramente igual bien de algunas otras charlas del OpenDC, pero saber que la forma de comunicación que vamos a tener entre nosotros durante esta charla va a ser a través del chat, así que los invito a hacer comentarios, preguntas o apreciaciones ahí al chat, tanto durante la compartida de la presentación como antes o después. Si quieren, me gustaría saber desde dónde se conectan y desde qué campos trabajan o les interesan en relación al arte o fuera de él. Puntualmente hoy les cuento que la charla va a ser sobre narrativa fotográfica. Mi nombre es Daniela Pafundi, soy fotógrafa, docente y curadora de artes visuales y vamos a pensar juntos durante esta hora y pico sobre narrativa fotográfica y los modos de eh, construir relatos e imágenes y palabras. Y para eso les voy a compartir una serie de autores que seleccioné, que ponen en juego en sus trabajos, en sus propuestas, eh, las palabras y las imágenes, y vamos a pensar sobre cómo se entretejen y sobre estas especies de esqueletos invisibles, más o menos invisibles, sobre los que se organizan los relatos fotográficos. Así que me gustaría saber si tienen alguna relación con la fotografía o alguna relación con la escritura, eh, o bueno, o vienen de algún otro campo, otra práctica artística. Víctor dice que está en Chile, fotógrafo autodidacta. Bueno, bienvenido. Los voy leyendo y en unos minutitos más, ya somos un buen número, arrancamos la charla. Laura es de Mar del Plata, es ilustradora, bienvenida. Steffi estudia diseño gráfico y está en Italia. Paula es de Misiones, estudiante de artes visuales, buenísimo. Grace de Chile también, videógrafa autodidacta, genial. Felipe de Argentina estudiando diseño industrial. Paola desde Bogotá, Colombia, bienvenida también, estudiando cine y graduada en publicidad. Genial. Bueno, hay un amplio campo. Vanessa de Bolivia, bienvenida, comunicadora y fotógrafa, genial. Si no vienen de campos artísticos también estará bueno saberlo. Y les cuento también una cosa que no dije, que es que vamos a mantener los mics apagados para que nos podamos escuchar bien. Y siempre el chat como con nuestro modo de comunicarnos. Rocío de Salta, arquitecta, fotógrafa autodidacta, genial. Verónica, emprendimiento de accesorios, capacitarse en fotografía para poder mejorar la estética de las redes sociales. Majo, Facultad de Derecho, bien, bienvenida. Lorena, principiante de Cava, principiante de artes visuales, de foto, no lo sé. Carlos desde Ecuador, bueno, genial, bienvenidos. Técnico en audio para grabación y diseño, genial. Bueno, si les parece, entonces vamos a arrancar con lo que traje para compartirles. Vamos a ir a eso. Como les contaba, la charla de hoy tiene que ver con narrativa fotográfica, con relatos en imágenes y palabras. Les pido que me cuenten si se ve bien ahí, si se escucha bien, entiendo que sí, pero por las dudas eh, me gustaría saberlo. De alguna manera lanzo estas preguntas, ¿no? Como para empezar a pensar.
Buenísimo, gracias Paula. Genial. Em, Esta gran pregunta, ¿no? En narrativa fotográfica, ¿cómo se genera un relato con fotografías, ¿no? ¿Cómo intervienen en ese relato las palabras? ¿Qué rol juegan esas palabras que pueden aparecer desde un texto introductorio, desde simplemente un título, un ensayo o un texto poético, ¿no? Habrá numerosas formas de que las palabras acompañen, pero vamos a preguntarnos y vamos a observar en estos distintos trabajos que seleccioné cómo se entretejen las palabras y las imágenes. ¿Acaso se complementan, se contradicen, se refuerzan, tensan el relato o abren, ¿no? Las posibilidades y los distintos sentidos, o quizás cierran, anclan, ¿no? Y también vamos a observar y vamos a ir pensando qué diferentes soportes pueden alojar este relato fotográfico, ¿no? Si se trata de un fotolibro, un libro de fotografías, si se trata de un libro de artista, si se trata de una exposición, si se trata de un video, ¿no? Los distintos soportes que pueden alojar, acompañar, hacer casa de estos distintos relatos. Para eso, como les contaba, vamos a ir viendo distintos autores. Para comenzar, me gustaría que pusiéramos en común algunas ideas sobre cómo los invito a pensar la fotografía, ¿no? En este caso son palabras de Agustina Triquel, fotógrafa argentina, que piensa la fotografía como materia sensible que se intercambia, ¿sí? Y también como aquello que va más allá de lo que sabemos, de modo que abre, ¿sí? Más allá de lo visible, más allá de lo que se ve. Entonces, las fotografías son esa materia sensible que se intercambia, son esa materia sensible que nos conecta con los otros, nos conecta con el mundo, dirá después ella, lo vamos a ahora comentar, y también sobre aquello que excede, que desborda lo visible, ¿no? Esto me parece muy interesante. De esta manera, dice ella, las imágenes pueden ser lugares donde recobrar o reconectar con la dimensión alquímica de la creación, ¿sí? Ese es el lugar que sugiere ella que pueden tener las fotografías. A la vez, la fotografía puede ser también un gesto, ¿no? Y cada imagen, de alguna manera, que creamos, que le devolvemos al mundo, nos establece y nos pone en diálogo con ese mundo, ¿no? Nos pone en diálogo con él, entabla una relación con el mundo en que vivimos. Por eso tiene toda esta potencia sensible de lo que se intercambia, de lo que abre, de lo que además nos puede reconectar con la dimensión y la potencia del cambio que implica la creación. En esta selección de autores que yo les contaba, vamos a trazar como tres módulos, ¿no? Tres módulos temáticos, si se quiere. Por un lado, vamos a ver autores, autoras que trabajan el autorretrato y la idea del diario, de la bitácora. Por otro, vamos a ver la temática de la memoria como creación y la memoria como recuerdo, ¿no? Qué importancia tiene el relato en torno a la memoria y también a los sueños, ¿no? A ese material inacible, difícil de articular, que tienen los sueños. Entonces, por un lado, vamos a arrancar con autorretrato y diario, poniendo el énfasis en el yo, ¿no? Tanto en el autorretrato como en el diario, tanto en la imagen como en la escritura, ¿sí? Tanto en las fotografías como en la escritura, en los diversos tipos de escritura, el yo en este módulo va a tener una importancia central, va a ejecutar, digamos, va a articular la centralidad del relato. Entonces los invito a pensar en este caso a las fotografías, en esta conformación de un diario, ¿no? Como charlábamos recién, la fotografía como compañera de ruta en ese diario, ¿no? Que nos acompaña en lo cotidiano, que puede ser también un registro, ¿no? Que puede tener un valor de documento, de registro de aquello que nos ocurre, de aquello que nos atraviesa día a día, y que así va conformando poco a poco en ese diálogo también que tiene con el tiempo, el diario, ¿no? Porque
podría ser el diario de un día también, pero en general los diarios tienen esta capacidad de acompañarnos en un recorrido que se va sosteniendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y va generando este relato visual que conforma un relato en fotografías. Entonces acá les traigo el trabajo del cineasta ruso Andrei Tarkovsky, que tiene este trabajo en Polaroids, en fotografías instantáneas, que se llama Instant Light. Esta es una de las imágenes que conforman esa especie de diario que hace Tarkovsky. Son fotografías instantáneas que él toma a lo largo de la recorrida por distintas locaciones que van a formar parte de sus películas, ¿no? Y el diario es muy potente, es muy personal, y vamos a compartir algunas partes tanto de fotografías como de textos que lo conforman, y también vamos a compartir algunos fragmentos de este texto, otro texto puramente de texto de Tarkovsky que se llama Esculpir en el tiempo, para empezar a ver cómo es el universo de Tarkovsky en relación a las imágenes y a las palabras. Acá tenemos algunas de las imágenes que forman parte de este relato, Instant Light, donde vemos algunos paisajes que él fue recorriendo. A la izquierda está su mujer, su perro, que están muy presentes en todo el relato, su hijo también va a aparecer. Y si bien hay imágenes que son más, como decíamos antes, ¿no?, como registro de locaciones, de espacios y de esta mirada atenta del director buscando esos espacios en donde contar las diversas historias, por momentos el relato se convierte en un registro muy personal, muy poético, ¿no?, registros de la luz, de la niebla, de esos cuerpos habitando esos espacios, registros de unos colores muy particulares, ¿no?, también producto del material, de la Polaroid. Y así como van apareciendo estas imágenes, aparecen también textos, ¿no? Estos son textuales. En este, por ejemplo, dice: la imagen no necesariamente tiene un significado expresado por el director, pero el mundo entero se refleja en ella como en una gota de agua. También comparte: con las concatenaciones poéticas se amplía nuestro espacio emocional. Esta es la invitación, ¿no?, de alguna manera, ampliar el espacio emocional con la fotografía y el texto, y el cine, en su caso, ¿no? Y el espectador se hace más participativo, se hace partícipe del proceso de descubrimiento de la vida. Por tanto, acá piensa y pide, digamos, invita a un espectador activo que participe en ese proceso de develamiento de la imagen, digamos. La vida contiene a la muerte, una imagen de la vida, por contraste, la excluye o ve en ella un potencial único de la afirmación de la vida. En este caso vemos a izquierda un autorretrato de él reflejado en un armario, en un espejo, y a izquierda otra imagen que aparece de una escultura en un espacio rural, bueno, con esta intervención humana más del orden de lo cotidiano. Ya sea Destrucción y Ruina, estos textos un poco más largos y menos poéticos pertenecen a Esculpir en el tiempo, este otro texto del que les hablaba, que son más poéticos, más breves, son de Instant Light. Este dice: ya sea Destrucción y Ruina, la imagen artística es por definición una corporalización de la esperanza, está inspirada en la fe. La creación artística es por definición una negación de la muerte, por lo tanto optimista, aun cuando su último sentido sea trágico. Pensando también cuál es el lugar de esa imagen para él, ¿no? Otras imágenes de Instant Light. También se pregunta y comparte la idea de el artista, cómo debe ser el artista, ¿no? El artista aparece no solo como un explorador de la vida, dice, sino como alguien que crea grandes tesoros espirituales, y esa belleza especial ligada solamente a la poesía. Un tal artista puede discernir las líneas del dibujo poético del ser,
es capaz de ir más allá de los límites de la lógica lineal y transmitir la profunda complejidad y verdad de las relaciones impalpables y de los fenómenos ocultos de la vida. Y aquí llegamos a el trabajo con el cuerpo, ¿no? En este caso, la invitación que hago es a pensar a los trabajos que vamos a ver a continuación como posibilidades de autoficción, ¿sí? En esta idea de la bitácora, del diario y del autorretrato, ¿no? Cómo podemos generar ficción de la propia experiencia, de la propia vivencia y del propio sentir, ¿no? Por tanto, vamos a pensar en la noción de intimidad, ¿no? Y en la idea de la obra fotográfica o la obra artística en general como un espejo en el que nos podemos mirar, ¿no? Y también pensar estas ideas de transparencia y opacidad. ¿Y en qué sentido digo esto de transparencia y opacidad? En el sentido de que qué se comparte, digamos, y qué se guarda, por ejemplo, ¿no? Cuán transparente es ese relato, cuánto deja ver y cuánto queda resguardado, digamos. También vamos a ir viendo trabajos en donde ese vaivén entre qué se muestra y qué no, por momentos se aleja y por momentos se acorta, ¿no? Vamos a ver el trabajo de la fotógrafa argentina Natacha Evers, este fotolibro, este proyecto de muchos años, se llama Querida Natacha. En este proyecto ella se escribe cartas a ella misma, comenzando con Querida Natacha, y en este diario de textos e imágenes, ella va contando distintas situaciones que va viviendo y sobre todo le interesa registrarse fotográficamente con dispositivos, con cámaras fotográficas creadas por ella misma, con cámaras fotográficas estenopeicas, ¿no? Cámaras artesanales que contienen no solo la creación de la imagen, sino la creación del aparato con el que fotografiarse, ¿no? De alguna manera crea un cuerpo ajeno, un cuerpo externo a ella, pero que le permite mirarse, ¿no? Como que de alguna manera crea ese espejo en el que se mira. Y escribe, ¿no? Escribe cosas que le ocurren, escribe sobre su relación con los espacios que habita, sobre los vínculos, sobre las emociones, registra en el diario todo esto. Acá también vemos esta idea que yo pongo acá como la piel como límite, ¿no? Como límite con los otros, como límite con el espacio, como límite y también como soporte, ¿no? Como soporte sobre el que mirarse, proyectarse. A la izquierda vemos un políptico, ¿no? Un relato fotográfico contado en muchas imágenes, que son autorretratos transferidos en placas de vidrio. Y esta placa de vidrio, de alguna manera, habla de ese paso del tiempo y de esa erosión de la imagen propia, ¿no? Cuestionando de alguna manera la identidad o cuán fija puede ser esa identidad, ¿no? Poniendo delante esa mutabilidad, esa capacidad de transformarse del cuerpo y del espíritu, podemos decir, ¿no? Y a derecha lo que tenemos es un rayograma, ¿no? Esta creación de fotografías sin cámara, ¿no? Directamente posando el cuerpo sobre el papel fotográfico sensible en un espacio a oscuras, en un laboratorio en general, y la luz blanca, ¿no? Genera esa silueta. De alguna manera acá la fotografía, que siempre es huella, acá es literalmente más cercanamente una huella que deja el cuerpo sobre el papel, ¿no? Es un autorretrato, pero sin cámara. Acá tenemos algunas otras imágenes de ese diario, en donde se articula la imagen fotográfica y la palabra, ¿no? Pasando como por encima de esa imagen, volviendo a esta idea del diario como soporte de lo vital, de la experiencia vital, y esta idea de cuerpo errante, porque ella en este gran relato que se crea a partir de las cartas que se escribe ella misma, cuenta las distintas mudanzas concretas, ¿no? Mudanzas de hogar que experimenta a lo largo de un tiempo, una serie de tiempo. Acá vamos entonces a pensar que en la imagen el cuerpo, en este relato y en otros que vamos a ir viendo, es a la vez un escenario, ¿sí? Sobre el que iniciar, proyectar una escena, un relato, es a la vez actor, es poeta, es objeto y a la vez es sujeto de ese relato, ¿no?
todas esas posibilidades y seguramente más tenga la representación, digamos, del cuerpo en estos relatos. Y para pensar en diarios, traje una cita de Susan Sontag, que habla sobre llevar un diario, qué potencia, qué importancia puede tener llevar un diario, ¿no? Dice, es superficial entender el diario como un simple receptáculo de los pensamientos secretos, privados de alguien, como un confidente que es sordo, mudo y analfabeto. En el diario no solo me expreso de manera más abierta de lo que podría ante cualquier otra persona, me creo a mí misma. Entonces, ponderando esta idea del diario y de las fotografías y de la escritura como la posibilidad de crear y recrearse, ¿no? A uno mismo. Y para eso traigo el trabajo de Francesca Goodman, una fotógrafa norteamericana que en su corta vida fue muy prolífica, que creó un montón de fotografías, creó un montón de, de momentos con sus amigos en los que fotografiarse a sí misma, muchas veces desde un lugar de mucha visceralidad, ¿no? Muy visceral, muy potente, muy íntimo y un relato muy directo, en donde en este caso vemos un autorretrato con una línea de texto debajo, escrita de puño y letra. Y vamos a ir viendo algunas otras. Ella en general se fotografiaba y fotografiaba a sus amigos en espacios abandonados, espacios muy, bueno, carentes de muebles, de vida de alguna manera, y el cuerpo activaba esos espacios y también aparecía la identidad, parecido, digamos, al trabajo de Natacha, aparecía la identidad como algo móvil, como algo mutante, mutable, en donde muchas veces los rostros no se veían del todo definidos, o trabajaba con velocidad baja, o aparecía cierta parte subexpuesta, escondida. Ahora vamos a ir viéndolo en las imágenes, pero es muy interesante el trabajo del cuerpo y la conformación de ese diario que hace Francesca. Acá sumo una forma de mirar este doble juego de lo fotográfico de Mauricio Molina, que dice: la fotografía tiene un doble juego, que es el de mostrar a la vez que ocultar. El objeto real, paradójicamente, ¿no? Ese referente fotográfico, el qué, al ser capturado por el fotógrafo, deviene metáfora y deviene símbolo. Se transforma en metáfora y se transforma en símbolo. Acá vemos algunas otras imágenes de Francesca, esto que les comentaba, ¿no? El cuerpo transformado, transmutado en esos espacios y ese ocultamiento también. Marina, ok. ¿El resto escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Perfecto. ¿Conocían estos trabajos? Bien. Bueno, avanzamos entonces. Acá tenemos otras imágenes de Francesca, también autorretratos. En este caso, a la derecha sale del espacio interior y hace este juego, ¿no? Con el bosque y su propio cuerpo, con estas cortezas de árbol que a la izquierda pone sobre sus brazos y a la derecha despliega en el bosque. Ahí voy leyendo el chat. Y acá lo que les comparto son una serie de imágenes directas del diario de Francesca Goodman, ¿no? En donde vemos esto, de nuevo, ¿no? Esta transparencia de la imagen en diálogo con la palabra, en este registro de texto y de imagen. Y ella se pregunta acá abajo: ¿estoy en la foto? ¿Estoy entrando o saliendo de ella? ¿Podría ser un fantasma o un animal, un cadáver, no solo esta chica parada en la esquina? De alguna manera, esto que les comentaba, ¿no? De lo técnico en diálogo con la multiplicidad de sentidos que puede tener lo fotográfico. Me interesa mucho que ella se pueda preguntar sobre qué rol juega ese cuerpo y juega su identidad en esa imagen, en esa serie de imágenes.
puedo ser algo más de lo que soy en una fotografía. La fotografía habilita ese espacio en donde se multiplica no solo el sentido, sino la identidad, y un humano puede devenir fantasma, animal o cadáver, en esta pregunta que ella trae. Hasta acá estuvimos entonces compartiendo la idea de autorretrato y diario, ¿no? En la conformación de esta bitácora o de diario personal. Vamos ahora a ver algunos autores que piensan la memoria y sus fronteras. ¿Y por qué digo fronteras? Porque me interesa también que pensemos la memoria no solo como aquello que es testigo fiel de lo que ocurrió, sino la posibilidad de la construcción de la memoria, ¿no? Muchas veces cuando tiramos de recuerdos, notamos que hay parte de nuestra propia construcción o de la construcción de las voces que nos rodean, que de alguna manera crean más ese relato que lo que el propio recuerdo fiel hace. Dale, Marina. Por eso me gusta pensar a la frontera, a la memoria, como algo poroso, ¿no? Como algo móvil, y que también tiene la potencia de construirse y no solo apelar a ese recuerdo fiel, ¿no? De esa manera, entonces, vamos a pensar en algunas posibilidades que tiene la fotografía, ¿no? Entonces, para hablar de la memoria, podemos pensar en el archivo personal, el archivo que conforman las propias fotografías que tomamos, ¿no? Tanto un trabajo, digamos, artístico como más allá de él, pero además del archivo familiar, ¿no? De este álbum familiar que también se trata de un archivo de un conjunto social. Pero además también puede ser un archivo nacional, ¿no? O puede ser la conformación de colecciones. Entonces, de alguna manera acá el archivo permite repensarnos, nos permite pensar en esa experiencia vital que deviene fotografía, que deviene imagen fija, y que crea un imaginario tanto personal como social, ¿no? Que puede abrir y crear un imaginario. Y las cuestiones como la intimidad, la vulnerabilidad o la soledad devienen imagen, ¿no? Y de esta manera tensa qué es lo público y qué es lo privado, ¿no? En la conformación de un archivo. Muchas veces trabajamos con un proyecto personal en donde de repente el álbum familiar se abre y lo que pasaba a ser privado de un grupo específico deviene obra, ¿no? Entonces, esa línea entre público y privado se desdibuja de alguna manera. Y acá trajimos primero el trabajo de Ani Lepala, fotógrafa finlandesa, joven, que trata, entre otras, estas temáticas, ¿no? Que listo acá la memoria, la pérdida o el duelo, el anhelo y la adolescencia como ese lugar en donde ocurre todo esto, ¿no? Trabaja en general el cuerpo en relación al paisaje, el cuerpo y la naturaleza, ¿no? Muchas veces, como en esta imagen, con algunos trabajos de espaldas o a veces utiliza algunas máscaras. No aparece muchas veces la identidad como el rostro en su totalidad. Podemos pensar que como un modo de universalizar ese cuerpo, ¿no? Entonces, algunos motivos de la obra de Ani Lepala: el recuerdo, la pérdida, el anhelo, la adolescencia temprana, buscando una experiencia de conexión y de cercanía, ¿no? Esto que les decía, como este gesto de universalizar, pero también de reconocer algo que es vagamente familiar, ¿no? Que nos suena de alguna manera, que nos resuena a través de las imágenes. Tanto las cosas como los cuerpos a menudo aparecen veladas, ocultas o desviadas, y genera, de alguna manera, es muy hábil, me sale, seguro hay una palabra mejor, para poder generar atmósferas que contengan todo esto que venimos nombrando, ¿no? Que puedan transmitir todo esto. Como estas que vemos aquí, ¿no? Algunos juegos de luces y sombras en espacios familiares, en su casa, o el trabajo con el cuerpo directo, con algunos objetos o algunos animales en diálogo con ese cuerpo que en la imagen anterior aparecían en relación a la naturaleza, y de alguna manera acá
la naturaleza o los animales aparecen directamente en relación con el cuerpo como lienzo, digamos, ¿no? Como espacio. Dice el curador Harry Laxo sobre su trabajo: estas fotografías no son acciones propiamente dichas, son en el mejor de los casos apariciones frágiles, indecisas entre acción y pasión, ¿no? De alguna manera es como este espacio entre la acción y la espera o la pasividad, ¿no? Son como, dice él, momentos de apariciones frágiles. Hermoso y hermosa paleta de colores, dice Agustina. Sí, tiene un trabajo precioso. Es de la escuela de Helsinki, hay también otras fotógrafas interesantes de esa escuela. Bueno, acá también volviendo a esto que les decía al principio, ¿no? No pensar en la memoria como una línea de tiempo, ¿no? En donde pasado, presente y futuro están como claramente demarcados, sino que acá la invitación es un poco a pensar pasado, presente y futuro como juntos y no tan indiferenciados, ¿no? De alguna manera porosos y entrelazados. En esta creación del recuerdo como un proceso artesanal, como un proceso que se crea, ¿no? Acá tenemos otras imágenes de Annie en estos espacios familiares de los que les hablaba hace un ratito, esta idea de el trazo que dejan los objetos en los espacios que habitamos, ¿no? Estas sombras, estas marcas de humedad, de algo que estaba ahí colgado, que deja su cuerpo. Fíjense que también vamos como ya recogiendo la idea del trazo o de la huella que por ahí nombrábamos en Natacha Eber sobre el papel fotográfico, como sobre los espacios que habitamos y que conforman nuestra historia, de otra manera en Annie Lepala. Acá tenemos otras imágenes de ella, ¿no? En esta grieta, en un papel que pueda hablar de esa fragilidad de la memoria o de la fragilidad propia de la experiencia humana, ¿no? Y a la derecha eh, en un retrato con esta desviación, digamos, del gesto de vestirse, que también habla de una fragilidad, las espaldas de nuevo. Volvemos al Laxo, que dice sobre la obra de Lepala: a modo de alternancia de atracción y de repulsión, ¿no? En este juego, dice él, las imágenes logran, sin embargo, llevarnos a su propio umbral, a la boca de la madriguera o al borde de un bosque seductoramente oscuro. El bosque que aparece fuera, la imagen de la derecha, con ese corte, ¿no? Con esa atmósfera tan potente, y que Annie Lepala lleva en la imagen de la izquierda el bosque a su cama, ¿no? El bosque a sus sábanas, en esta creación de esta miniatura. Pero todo el tiempo la naturaleza y el cuerpo en diálogo. Y ella dice esto sobre su proceso que me parecía súper interesante para compartir. Dice: las conexiones entre las imágenes, ¿cómo no? ¿Cómo crea esta narrativa personal? ¿Cómo crea esta narrativa en imágenes y palabras? Las conexiones entre las imágenes son fundamentales para mi trabajo. Cómo las fotografías se afectan entre sí y qué tipo de relaciones se crean entre ellas. Intento trazar esta tercera imagen emergente entre dos o varias imágenes, ¿no? Esto también como ejercicio posible. Eh, ¿Cómo podemos crear del diálogo de dos o más imágenes esa otra imagen que se crea, ¿no? Que deviene, que aparece? En mis talleres hacemos este tipo de ejercicios, ¿no? Como pensar en cómo hacer esa narrativa, no un ejercicio de narrativa cerrado y lineal, sino cómo empezar a pensar en esos espacios entre las imágenes, cómo se afectan las imágenes estando cerca, poniéndolas una al lado de otra. Y qué diversas combinaciones, dice ella, volvemos, de imágenes componen diferentes interpretaciones, que son como el descubrimiento de nuevos pensamientos, ¿no? Como ese pensamiento lateral, digamos, pero en imágenes. Acá vemos también en su trabajo cómo intervienen las fotografías de archivo de las que hablábamos hace un rato, ¿no? Las fotografías de archivo que pueden aparecer directamente siendo refotografiadas en espacios familiares,
pero que también pueden aparecer a modo de collage, ¿no? Conformando esa nueva imagen, yuxtaponiendo materiales diversos, ¿no? Mezclando, recortando esas figuras, volviéndolas a fotografiar sobre esas sábanas que aparecían antes en el bosque, o trabajando en esa especie de línea roja que podría sugerir un lazo familiar, ¿no? O esto, la sangre, con esa imagen fotografiada en ese espacio familiar, en ese papel de pared, pero del que sale, de esa imagen de fotocarnet, sale ese hilo, esa sangre que alcanza el borde del encuadre, desbordándolo, ¿no? Desde que he notado, dice ella, que la imagen transforma a las personas, busco comprender y leer este lenguaje de la transformación, que es la fotografía, ¿no? Meses o años después, cuando la imagen se ha separado de su contexto inicial, puede emerger como una imagen como ella a mí. Y esto último, en la creación de fotografías, me parece que es súper interesante, que es pensar cómo las fotografías cambian si las vemos en el momento que las hacemos, si les damos unos meses, si les damos unos años, ¿no? Cómo esa capacidad de lectura de las imágenes es tan abierta que según, digamos, que quienes las estén mirando y qué están viviendo y qué coyuntura tienen en los distintos momentos, hace que la relectura sea distinta y por lo tanto que el material pueda ser muy rico, ¿no? De hecho, haciendo imágenes, siempre recomiendo esa distancia, ¿no? No solo trabajar con lo que nos queda cerca, sino revisar el archivo y releer las propias fotografías. Dice ella, las fotografías tienen otro tipo de naturaleza, un lado que gira hacia lo invisible, lo indefinido, lo que finalmente se reconoce puede ser algo fuera de la imagen, algo fuera de la vista, ¿no? Algo fuera de campo, eso que genera ese interés que se reconoce, algo imperceptible. En esta experiencia momentánea se revela algo que no es esto ha sido, ¿no? El famoso esto ha sido, la fotografía como documento de lo real, sino algo que existe y que está presente aquí y ahora, que se activa y se reactiva con cada mirada, con cada espectador. Bueno, también sumamos a Sophie Calle, fotógrafa francesa, que tiene un trabajo en donde también los temas de identidad e intimidad están súper presentes y en casi todos sus trabajos la palabra tiene un rol fundamental, la palabra aparece como obra, aparece a la par de la fotografía, no como un complemento, no como una añadidura, sino que aparece teniendo un rol central, ¿no? Acá les traje algunas imágenes de su trabajo Historias Reales, que ella piensa como autobiografías, no como una autobiografía, una historia, sino que son múltiples autobiografías, ¿no? En estas fotografías que crea entre 1988 y 2003 y conforman un cuerpo de obra llamado Historias Reales, que también deviene en libro, ¿no? ¿Qué historias cuentan los objetos, las vestimentas, los espacios que habitamos y, y cómo esos objetos también pueden devenir relatos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos la taza, esto forma parte de este trabajo, entonces ella escribe, su inteligencia me paralizaba, me invitó a comer con él. A la felicidad que sentí ante esta perspectiva se le añadió una inquietud, el miedo de no estar a la altura, ¿no? Habla de una cita que está a punto de tener. Para estar preparada le pregunté de qué íbamos a hablar. Sabía que era un ejercicio risible y vano, pero me hacía sentir más tranquila. D fijó un tema a quemarropas. ¿Qué es lo que hace que te levantes por la mañana? Reflexioné durante toda la semana y acumulé muchas respuestas. El día llegó y tan pronto como pude le devolví su pregunta, el olor a café. Y contestó y cambiamos de tema. Al final de la comida nos sirvieron el café y me llevé la taza de recuerdo. Y la fotografía cenital desde arriba aparece
esa o una, no importa, ¿no? ¿Qué más da? Taza de café. Utiliza entonces, como vemos acá, la foto, a ver, recoge el chat, divino, sí. Sí, ella es alucinante, les recomiendo absolutamente todo lo que, lo que ha hecho. Sus decepciones en el amor, los hombres que la dejaron, las rupturas, y como consecuencia estos trabajos fotográficos de autobiografías devienen a veces en perseguir a una persona, en dejarse perseguir y ser fotografiada, hablando de esta pérdida. O de estas pérdidas en estas múltiples autobiografías. Y acá tenemos un comentario de Isabel Paredes sobre la obra de Sofía. Dice, Cal habla de ella en estos 47 textos e imágenes de la serie que acabamos de ver, una partecita, 47 textos e imágenes, pero a su vez hay algo que trasciende este hecho autobiográfico. Logra crear un relato de memorias a base de fragmentos, de recuerdos que aparecen, que se esfuman y que dejan una huella visual también en el recuerdo. Sucesos cotidianos, aparentemente intrascendentes, pero que dan habida cuenta de la construcción de una identidad, la de Cal, errante, conflictiva, compleja. Historias reales consigue que nos planteemos nuestras relaciones personales y el lugar que ocupamos en el mundo, materializando a través de la palabra y de la imagen, ¿sí? Como trascendiendo ese lugar personal, universalizando. Agostina, esto va a estar grabado y posteado, sí, entiendo que sí. Acá tenemos algunas otras imágenes en donde se entretejen, como les decía, texto e imagen. Y traje también otro trabajo de Sofía, que es Dolor Exquisito, en donde ella lo que hace es una cuenta regresiva, un raconto de los 92 días que la separan de reencontrarse con su amor, ¿sí? De reencontrarse con un amor que ella teme que va a terminar, ¿no? Entonces, de alguna manera es esta cuenta regresiva fatal, ¿no? Para ella, en donde va fotografiando espacios, fotografiándose, es un autorretrato el de la izquierda, y fotografiando también algunos documentos, ¿no? Los pasaportes de viaje que ella hace en este tiempo, en un viaje a China. Los colores detonan lo que está sintiendo, totalmente. Y también esta idea del sello, ¿no? En este gesto que hace ella de no solo fotografiar, sino además marcar ese tiempo con ese sello rojo en donde va restando los días que le quedan hacia la infelicidad, ¿no? En donde va a terminar con esta pareja. Se toma una Polaroid y hace este mismo gesto, un mantel, ¿no? Denotan. Voy recogiendo el chat. Una carta, ¿no? Una carta a su amor y la llave de la habitación del hotel en donde está, espacios. Y acá lo que traje también que me parece interesante es esto que les decía, o sea, cómo se lleva esto al montaje, a la sala expositiva, ¿no? Y pensando en estos diferentes soportes que pueden alojar el relato fotográfico de los que hablábamos al principio en la presentación de la charla. Y se ve acá, ¿no? Toda una línea de imágenes, que son las de arriba, y luego toda una línea de textos que conforman este trabajo fotográfico. Y fíjense el lugar que tiene el texto, ¿no? El texto es una imagen también, el texto como imagen, impreso sobre negro y blanco, y también enmarcado y en paralelo a la imagen, ¿no? Quien lo observa puede estar haciendo todo el tiempo un paralelismo, mirando la línea de arriba, mirando la línea de abajo, tomar distancia y verlo como un todo, ¿no? Todas las distintas posibilidades de lo espacial. Acá traje algo que dice ella sobre el ritual, que me parece hermoso para pensar su obra, ¿no? Ella dice que cuando uno tiene un ritual, una regla, de alguna manera es un descanso, porque lo único que tienes que hacer es decidir
cuál es ese ritual, cuál es esa regla y seguirlo. No tienes que juzgar la manera en que lo haces cada vez porque hay un ritual exterior y es un alivio increíble. Entonces, de alguna manera, pensar que sus trabajos son un ritual, son un sistema que ella misma crea, que la protege, ¿no? Porque después solo queda seguir ese sistema, ¿no? Serán esos 92 días que la separaban, 92 días que la separaban de esa ruptura. Es un sistema, ¿no? Es una idea. Y lo que quedará será registrar una por día, ¿no? Un gesto por día. Tenemos también el trabajo de la fotógrafa valenciana Nieves Mingueza. Ella activa el archivo, me gusta esta idea de activación del archivo familiar en este trabajo que se llama The Family Book. Y fíjense también, ¿no? Lo anónimo de esa fotografía, la potencia de dejar anónimo y de decir que es un libro sobre la familia, ¿no? Puede ser sobre todas las familias que nos resuenan esas imágenes, ¿no? Dice acá, perdón que se me fue el chat, Marina, qué bello, es un excelente ritual para seguir pasos, el trabajo de Sofía. Mingueza entonces no solo usa la fotografía, sino que usa el collage, ¿no? Y también material de archivo, que no es solo de fotografía fija, sino que aparece el cine y también aparece la instalación. Entonces, volviendo acá a esta idea de la memoria como idea abierta, ella lo que hace es mezclar hechos con ficción, ficcionaliza, ¿no? La fotografía como también ese espacio en el que podemos alejarnos del referente, podemos alejarnos de lo real y ficcionalizar. Bueno, así aparece un corrimiento del trabajo con la fotografía documental tradicional, ¿no? Por supuesto. Acá seguimos con imágenes de Family Book. Fíjense, está en todas este gesto del anonimato, de esa fotografía que se borronea hacia la izquierda y ese cuerpo que parece que está por desaparecer, que conserva solo su cuerpo y sus pies y su cara se están yendo. Ese hombre en el retrato oval que también parece que está perdiendo su figura, o las niñas de la derecha que producto de la sobreexposición parece también que están desapareciendo, ¿no? Hay un trabajo como de alguna manera obturar o extrañar el archivo fotográfico, ¿no? También hace este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, tomar esas imágenes y recortar la figura, un poco como veíamos en el trabajo de Anile Pala, pero ponerla en diálogo a modo de archivo literal, ¿no? Con ese gancho, con otra imagen en donde tampoco llegamos a ver a la figura, o utilizar solo fragmentos, partes de esas fotografías en donde los rostros quedan afuera, ¿no? A la vez esta idea que decía hace un rato de la transparencia y la opacidad, ¿no? Que se muestre qué queda velado, qué queda opaco, a qué parte no podemos acceder. Y acá traje algunas, pocas, de otro trabajo de Nieve, que se llama Micromelancolía, en donde no solo usa el archivo como a la izquierda, ¿no? El archivo, el recorte, el collage, el diálogo con dos tipos diferentes de fotografías y el texto, sino que también utiliza la creación de fotografías que den cuenta de esa atmósfera de melancolía, ¿no? Y están puestas en diálogo, por lo tanto, el relato es bien múltiple, ¿no? Es complejo. Y para terminar, tenemos el último módulo es un poco duro, ¿no? Pero bueno, sí, el compendio de trabajos que englobo sobre la idea del sueño, justamente de esos relatos que son más inasibles, ¿no? Que trabajan con aquello que no podemos del todo agarrar. Entonces vamos a pensar en ese extrañamiento de la mirada, ¿no? Que nos sugieren, que nos invitan estos relatos que vamos a ver acá, en esa riqueza de imágenes.
Y acá, si pensamos en el universo onírico, en el universo de los sueños, siempre tenemos que pensar en una traducción, ¿no? De alguna manera, porque estamos haciendo algo con un material que nos llegó quizás a través de sueños reales o de ensoñaciones o de ejercicios, y en esa traducción no hablamos de una traducción fiel, sino que hablamos de una traducción que nos permite deformar y nos permite entrar con la idea de la pérdida inevitable, ¿no? Que requiere intentar agarrar, intentar asir eso que soñamos o que imaginamos, ¿no? Finalmente toda obra también es un sueño, ¿no? Y tenemos el trabajo de Duane Michals, fotógrafo norteamericano, bueno, es uno de los grandes fotógrafos que piensa la imagen fotográfica como una multiplicidad, las series como polípticos, ¿no? Y que además entra en ellas el factor del tiempo. Ahora vamos a verlo. En este caso traje una que directamente pone en diálogo el texto y la imagen. En este retrato, en donde dice no despiertes de tu sueño, es demasiado pronto, ¿no? Como pensando en ese espacio que sugerí hace un rato, ese espacio entre la vigilia y el sueño, ¿no? Y lo que hace es, como les decía, crear estos relatos hechos de muchas fotografías, ¿no? Entonces, en este caso, esta se llama Las cosas son extrañas, son singulares, y vemos un espacio, ¿no? Como un baño con una foto encima, ¿no? Acá vemos una imagen, de repente aparece un personaje, ¿no? Un poco raro estar contando la imagen, pero digo por si alguno no lo llega a ver el detalle. Después el plano se abre y vemos que es un hombre en una especie de baño miniatura, ¿no? Que a la vez está siendo leído, ¿no? Que esa imagen aparece en un libro, está siendo leído por otra persona, y que esta persona que lo está leyendo camina por un pasaje oscuro, llevando su libro y mirando esa historia que apareció antes, que a la vez forma parte de un cuadro, que ese cuadro aparece en el baño del comienzo, ¿no? Entonces, en esta especie de despliegue circular, lo que vemos es que las cosas son extrañas, ¿no? De alguna manera, algunas de las cosas que vemos, ¿no? No pretendo reducirlo a esa interpretación simple, pero esta circularidad de esta especie de fotonovela, ¿no? En donde se despliega un relato que a la vez forma parte de otro espacio más grande, de otro espacio más grande, y que termina como comenzó, ¿no? O, por ejemplo, tenemos su anunciación, ¿no? Su propia versión, su propio diálogo con la anunciación, en donde un cuerpo angelado, un cuerpo con alas, aparece, ¿no? Con movimiento, irrumpe el sueño de una mujer. Y acá volvemos a los polípticos, ¿no? Se llama La condición humana, la de la izquierda y la de la derecha creo que no tiene título agregado, o por lo menos no está incluido en estas imágenes, en donde este hombre, de nuevo, ¿no? En un espacio cotidiano, en el subte, en un subte en Estados Unidos, no sé si será Nueva York, aparece como siendo desmaterializado y se convierte en una galaxia, ¿no? Entonces, en esa, de nuevo, yuxtaposición de universos muy disímiles, en esa mezcla de situaciones, atmósferas muy diferentes, de repente aparece lo fantástico, ¿no? Que el ancla o asocia a la condición humana. Y aquí a la derecha crea su propia, es el mismo, crea en esta foto performance, podríamos decir, crea su propia pirámide, ¿no? Un gesto performático que se cuenta, en este caso, con estas 6 imágenes, ¿no? Son individuales, las de la izquierda y las de la derecha. Entonces también podemos pensar en la conformación de un relato fotográfico en el que interviene el texto, pero que no se cuente solamente con una imagen o con una serie de imágenes diversas, sino que se cuente con la unión, con la creación de imágenes, en donde el tiempo que ocurre entre cada gesto también teja ese relato,
¿no? También arme esa estructura, ese esqueleto. La idea con todo esto es como pensar en esos esqueletos más o menos visibles que arman el relato, ¿no? Cómo crear ese relato fotográfico. Aquí a la izquierda tenemos una foto en donde aparecen dos personas abrazadas mirando el mar, y dice, esta fotografía es mi prueba, ¿no? Y acá hay un micro relato, acá trabaja el micro relato en relación a lo fotográfico. Entonces, dice, esta fotografía es mi prueba, era una tarde junto al lago, cuando las cosas todavía estaban bien entre nosotros, ella apoyaba su cabeza sobre mi hombro, yo pasaba mi mano detrás de su espalda, éramos tan felices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá la fotografía aparece, vuelve al referente, ¿no? Vuelve a hacer la fotografía como prueba y el texto apoyando, ¿no? Complementando acá sí el relato. Pero a la derecha hace algo muy interesante y por eso me gusta ponerlas juntas para que se vea como todas las posibilidades. Dice, acá hay algunas cosas que lista debajo, ¿no? El título dice, acá hay algunas cosas que no se ven en esta fotografía y pone la fotografía, ¿no? Y las cosas que no se ven, por ejemplo, son mi remera estaba muy transpirada, la cerveza que me había tomado no estaba buena, pero igual tenía sed. Había un par de personas borrachas hablando unas con otras, ¿no? Entonces hay como un juego entre que el texto pone lo que no se puede ver en la imagen, ¿no? El texto trae lo que queda fuera de cuadro. Y eso me parece muy interesante como contraparte, digamos, de la imagen de la izquierda, en donde lo que vemos es lo que se dice en el texto, reforzado por la historia de amor, ¿no? En este caso, el trabajo con el fuera de campo. El texto, dice Lorena, el texto como descripción o complemento de la foto. Claro, claro, la idea es de alguna manera pensar que no es la única posibilidad, ¿no? Que el texto aparezca como descripción, como complemento, sino pensar en cómo, como decía al principio, eso puede tensarse y pueden aparecer otras posibilidades, otras que por supuesto excederán a lo que estamos charlando acá, ¿no? Queda como también abierto para pensar. En relación, para cerrar este módulo de los sueños, traje una frase que a la vez es un ejercicio y que también puede quedar abierto para que lo prueben si tienen ganas, de Roger Ballen, que dice, voltea tus ojos hacia adentro de tu cabeza, fotografía lo que ves. Desde esta especie de invitación o de ejercicio imposible, ¿no? O buscar cuán posible es eso con las herramientas de lo visible que tenemos, me parece interesante pensar en esto habiendo visto estos trabajos, ¿no? ¿Cómo podemos fotografiar lo imposible de alguna manera, lo invisible, ¿no? Que es a lo que nos arroja, a lo que nos invita Roger Ballen. Preguntas, comentarios hasta acá. Algo para comentar. Ahora sí miro el chat directo. Bueno, veo que se fueron conectando más personas, que no podía verlo compartiendo pantalla. No hay comentarios, preguntas. Me dio ideas, dice Peggy, que no me hubiera imaginado. Qué bueno. Que saldrá de eso. Excelente, Daniela. Me encantó Dwayne Michals, Stephanie. Todo maravilloso, Alfonso. Buenísimo. Bueno, ideas, lo mejor que puede pasar, ¿no? Marina es hermoso. Bueno, mientras voy a ir recogiendo comentarios o preguntas o lo que sea, les quiero compartir un texto para cerrar de Andrea Soto Calderón. Andrea Soto Calderón es una filósofa chilena que escribe este texto, La performatividad de las imágenes, que ven por acá.
editado por Metales Pesados, una editorial chilena, que tiene un capítulo en particular que me parecía muy interesante compartir algunos fragmentos que seleccioné para cerrar, que se llama El desgarro de las imágenes. Y la invitación acá es un poco a pensar justamente de una manera muy abierta la narrativa fotográfica, ¿no? Entonces, la primera pregunta que ella lanza en este capítulo es cómo activar nuestra imaginación en esta época reticular de una red sin hilo, ¿no? De alguna manera, dice luego, no la búsqueda de una imagen justa, sino imágenes que no se ajusten a las significaciones dominantes, ¿sí? Y acá avanzo con la lectura de dos fragmentitos. Dice, la cuestión sería entonces cómo pueden las imágenes desgarrarse de esta norma de ordenamiento, lo cual no es equivalente a afirmar que las imágenes deban renunciar a la representación. Creo que la cuestión no consiste en dejar de hacer representaciones. Este es uno de los tantos recursos con los que las imágenes crean mundos, sino que el desafío consiste en desujetarse de la lógica de representación. Esto es, de la relación de necesidad entre causas y efectos. ¿Sí? Entonces, lo completo este fragmento con un segundo fragmento que seleccioné que habla de la estructura abierta de las imágenes. Las imágenes tienen una estructura, pero es una estructura abierta. La estructura está desgarrada como el punto más esencial de un despliegue. Habría que intentar pensar en la fuerza de esta negatividad, cuestión menos tópica tal vez, más dinámica o más económica. Me salté. Resistencia que tiene que ver con el propio cuestionamiento del ordenamiento de lo visible, que toda imagen comporta. Una herida de lo legible, esto es una herida en la disposición jerárquica de los dispositivos de significado. Esta materialidad o esta resistencia de las imágenes es también su opacidad, que siempre está en la piel de toda transparencia. Y acá lo cita Didi Huberman, y dice, Didi Huberman lo signará como lo visual de lo visible, la lluvia de estrellas de las imágenes singulares. No nos proponen nunca sus objetos como los términos de una lógica susceptible de expresarse en proporciones verdaderas o falsas. Entonces, como fuimos acá tejiendo juntos en esta selección de autores y en lo que fuimos charlando, la idea entonces es pensar la narrativa fotográfica como una estructura abierta, y admitir una persona como una estructura abierta, y pensar en este viaje entre la transparencia y la opacidad de las imágenes. Y retomando el fragmento anterior, de sujetarnos de la lógica de representación, ¿no? Exceder la lógica de la representación. Las imágenes no solo pueden representar, sino que también, invita Andrea Soto, se pueden desgarrar, ¿no? Y pueden crear relatos menos hegemónicos, ¿no? Más singulares. Desgarrarse de la lógica de representación y de la soberanía del esquema. Ahí preguntaban, el libro es La performatividad de las imágenes, de Andrea Soto Calderón. Bueno, aquí en Argentina igual había gente de Chile conectada, así que genial, lo pueden conseguir. Y aquí creo que hacen envíos, así que también se puede conseguir en Argentina. No sé, en otros países de América, no lo sé. En España sé que sí se consigue. Y si no pueden acceder al libro, que lo recomiendo mucho, hay un montón de conferencias de ella online, porque de hecho este libro deviene de una serie de conferencias que dio en La Virreina, un centro de la imagen en Barcelona, con lo cual pueden ahí seguir las grabaciones de las conferencias y bueno, pensar en estos y otros temas. Retomo algunos comentarios que me perdí mientras leía. Es otra forma de ver. Ah, este ya estaba. Ok, es otra forma de ver que me parece genial, dice Laura. Bien. Bueno,
Por mi parte, estamos. Si no hay comentarios o preguntas para hacer, espero que les haya gustado, que les haya despertado eh, más preguntas y que puedan también seguir explorando estos autores. Los recomiendo a todos y cada uno de ellos para pensar las relaciones entre imagen y palabra y para pensar de una manera abierta la narrativa fotográfica. Muchas gracias por estar ahí, a todos, a todas, y bueno, que tengan un lindo día. Gracias, María José. Dice Alfonso, la imagen debe trascender la realidad del espectador. Gracias, Marina, Lorena, Rocío, Alejandra. Buenísimo, un placer.